Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y este es su programa Foro 506. Esta noche me siento muy complacido de poder compartir esta conversación con el abogado don Álvaro Ramos Recknes. Abogado, como ya comenté, jurista, exministro de Seguridad, consultor internacional en temas de seguridad nacional, crimen organizado y terrorismo. Don Álvaro, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches a usted y a todos y todas las que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro yo bien, pero preocupado por todas las noticias que hemos estado recibiendo últimamente sobre la situación de nuestro país, particularmente en materia de lo que usted ha mencionado, los temas que hoy nos ocupan: seguridad nacional, narcotráfico, crimen organizado. Definitivamente tenemos que seguir compartiendo y creando matrices de opinión para poder ayudar al país, ayudar a las autoridades a salir de este hueco que nos encontramos. Efectivamente, don Álvaro, hay preguntas cuyas respuestas a veces como ciudadanos o como personas no queremos saber, pero esas preguntas o esas respuestas nos pueden ayudar a tomar decisiones fundamentadas. Tenemos 16 candidatos a la presidencia de la República confirmados. Y absolutamente en ninguno de los foros, ni tampoco en los debates que tuvieron para ganar su candidatura, ha mencionado los temas que esta noche nos van a ocupar, que a mí realmente me preocupan profundamente, porque creo que de alguna manera este silencio puede ser cuanto menos sospechoso. No sé si será que los partidos políticos, todos de una manera u otra, pueden de alguna manera tener la sospecha de estar vinculados o relacionados. Ciertamente, don Álvaro, podemos tener una reunión con una persona y no sabemos si mañana esa persona es el protagonista de una noticia o de un escándalo. Antes de dar inicio a esta primera pregunta, don Álvaro, quisiera tomar unos segundos para agradecer al medio digital Noticias Digitales Impacto, que ha sumado miles de televidentes a este esfuerzo del Foro 506. Don Álvaro, este programa yo he querido llamarle los narcoestados. ¿Cree usted que el socialismo es ideología hoy en día? ¿Es un simple discurso? ¿O efectivamente el socialismo se está instrumentalizando ya no solamente para tomar los estados y a sus poblaciones, sino para hacer algún tipo de encadenamiento, de alianzas estratégicas entre países? Y de alguna manera puede convertir esto a Costa Rica en un puente o en una bodega para poder ensamblar el movimiento de narcóticos del sur del continente hacia el norte del continente. Estamos en una situación geopolítica en la que todas esas variables son posibles. Costa Rica se encuentra en la peor de las situaciones geográficas. Estamos en Mesoamérica en primer lugar, estamos en el istmo centroamericano claramente enmarcados, y en particular Costa Rica y Panamá son el eje logístico en el que se desenvuelve toda la producción de cocaína, y últimamente hemos observado también en gran escala marihuana de alto contenido THC procedentes de Colombia. Es realmente nuestra fuente más importante, no es la única, pero es la más importante para que aquí, como usted bien lo pone, se almacene, se guarde, se cuide, se distribuya, sirva de logística, de centro logístico, y eventualmente algún día serviremos de base de operaciones de los grandes carteles, incluyendo la producción propiamente dicha de la hoja de coca, como ya hay algunas insinuaciones de hace unos 3, 4 años para acá en el área centroamericana. No podemos escapar esa geografía. De lo otro que no podemos escapar, lamentablemente, es a la tradición histórica que tenemos de instituciones débiles con respecto a los criminales. Costa Rica no es nada fuerte en materia de lucha contra la criminalidad, empezando por la más simple, la criminalidad esta que afecta a la inmensa mayoría de la población, porque el narcotráfico afecta nuestra seguridad nacional con toda claridad, ese gran narcotráfico. Tenemos un narcotráfico local de grameo, de distribución, de control de mercado local, básicamente fuerte en marihuana y en crack y en algunas drogas de diseño,
como esas pastillas que hemos visto a gente en la calle desnuda y cosas de ese estilo. Esto nos ha mostrado cuán débiles son nuestras instituciones represivas, carcelarias y judiciales respecto a atacar el problema de la violencia normal. Jamás están a la altura, han mostrado tener una enorme debilidad para enfrentar la ola, o lo que yo llamé hace unos 3 o 4 años, el tsunami de narcotráfico que se nos venía encima, el tsunami de cocaína, porque la producción en Colombia aumentó 60%, 30%, y era una escala increíble de aumento de producción de hoja de coca que derivaba lógicamente en producción de clorhidrato de cocaína, y se nos venía a Panamá y a Costa Rica. Costa Rica está mostrando ser hoy, para que usted tenga una idea, y nuestros oyentes y personas que nos ven por este medio, es el primer destino de arribo de cocaína del mundo. Es algo extraordinario completamente. Ser un paísito de 51,000 kilómetros cuadrados, el primer destino de llegada de cocaína del mundo, es algo extraordinario. Superar a un país como México o Brasil, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Es decir, o del destino que nos depara semejante arribo de toda la capacidad criminal que existe en el mundo, las instituciones criminales, estructuras criminales, fuerzas criminales y sus aliados más grandes, más poderosos, están asentados aquí y están haciendo un negocio gigantesco con nuestro territorio. Además, está probado que somos el primer exportador de cocaína a Europa Occidental. Es decir, vea usted los números que estamos hablando para un país de 51,000 kilómetros cuadrados y 5.2, 5.3 millones de personas. Esto nos augura, junto con instituciones muy débiles para enfrentar la criminalidad normal, donde tenemos una actitud muy alcahueta con los criminales, una actitud de protección al criminal y de abandono completo a la sociedad, como si el criminal fuera el único objeto importante de las instituciones jurídicas, nos tiene una situación que en cualquier momento efectivamente vamos a empezar a tener regiones que sean estado fallido, como sucedió en países como Guatemala, México, Haití, para Don poner Álvaro, ejemplos. para poder hablar de narcoestados, necesitamos forzosamente de hablar de narcopolítica. Hay aquí un elemento que a mí me gustaría utilizar para poder penetrar profundamente en la temática que hoy a mí me preocupa, y yo creo que también es la preocupación suya y de las personas que nos ven. Estos gobiernos de corte chavista, una vez que expoliaron recursos naturales en cada uno de sus países, petróleo, oro, esmeraldas y demás, y también una vez que generaron una destrucción masiva del tejido productivo del país, lo han llevado a unos niveles, digamos, de indefensión económica, y entonces ellos mismos, a través de la quiebra sistemática de sus economías, han tenido que buscar recursos, como se dice en Venezuela, con el cartel de los soles, como ha sucedido en Colombia en el caso del Tratado de Paz que se dio con las FARC, que lo que generó fue darles una zona libre y una fortaleza logística para poder transitar con la droga de manera no vigilada. Esto ha permitido que estos grupos delincuenciales, digamos, se armen con estados, y esos estados les generen una permisividad, una licencia, obviamente a cambio de patrocinios, a cambio de armas, a cambio de protección. Pero ¿por qué razón? Es que está pasando, usted mismo lo acaba de dar con todos los datos. ¿Por qué razón Costa Rica resulta atractivo en el tema de la venta de una ideología que ya no solamente lleva algo tan nefasto como el socialismo y el comunismo, sino que adicionalmente nos están envenenando a la juventud? Y hoy en día la imagen de Costa Rica se desplomó. Todo el esfuerzo que teníamos de ser un país de paz, de gente trabajadora, de una economía ecológicamente sostenible, pues ahora con este reporte que genera la DEA, pues nos deja como un estado, en un narcoestado. O sea, es que no lo podemos definir de otra cosa. ¿Qué le ofrecen estos grupos a nuestro país y a nuestros políticos para poder engancharse? ¿Y por qué razón el pueblo también está optando por votar por partidos como el PAC,
que digamos también llevan la ideología. No sabemos si el negocio, pero al menos la ideología. Claramente, en esta parte del mundo, en otras partes del mundo pueden tener otra, digamos, visión, pero en esta parte del mundo hemos tenido factores y agentes en lo que usted apunta del lado de la izquierda, en la cual se han involucrado claramente con el narcotráfico. Podemos recordar varios. En Cuba estuvo un tiempo muy involucrada en todos los movimientos, por supuesto, hacia el sur de la Florida y la costa oriental de los Estados Unidos, incluyendo ellos mismos fusilaron a generales adictos al régimen porque seguro se les salieron del canasto o hicieron cosas parecidas. Cuba fue un centro importante de las FARC, donde se iban a refugiar las FARC, y está conocido por muchos que la FARC en el fondo era el cartel más grande que protegía, que tenía campos de cultivo y que eventualmente llegó a negociaciones con los grandes carteles colombianos y hasta De hecho, mexicanos. la historia nos narra la vinculación y la protección de Pablo Escobar con las FARC. Todos ellos trabajaron con las FARC Okay. y esto se acrecentó en el caso de Costa Rica muy fuertemente porque, como usted bien lo apunta, con las negociaciones y tratado interno de paz en Colombia, unos grupos efectivamente se salieron de la montaña y entraron en el campo político, pero varios sectores de las FARC quedaron donde siempre han estado, eran narcotraficantes, protectores del gran narcotráfico y ahora se dedicaron a lo que siempre han sido, unos grandes narcotraficantes. Esos grupos tienen una vinculación directa con lo que nos está pasando en Costa Rica. El otro gran grupo que también tiene relación fuerte con las FARC políticamente y en materia de narcotráfico es el Cartel de los Soles, conformado por parte del estamento político venezolano y muy importante, fuerte vinculación de generales venezolanos. Precisamente por eso se llama de los Soles, porque en un general venezolano, 1, 2, 3 y hasta 4 soles tienen una relación al rango que tenga de general de brigada, de división o general en jefe, como llaman ellos. Entonces, don Álvaro, y esto es los algo... generales venezolanos tienen que ver con nosotros profundamente en el Cartel de los Soles en dos aspectos que usted lo anda buscando. Uno, lo que nos está pasando en el área de Limón y la exportación Claro. de cocaína masiva, siendo el primer exportador en el mundo hacia Europa. Eso tiene relación directa con esto. Y lo otro es los dineros que se pueden haber recibido en las campañas políticas, particularmente de interés para mí la del 2014 aquí en Costa Rica, porque hay una persona que está a punto de ser extraditada a los Estados Unidos, Saab, que era el gran testaferro de este grupo de narcotraficantes y que la gente que trabajó con Saab y estaba colaborando con el fiscal de Florida y por supuesto con la DEA y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos afirmaban que Limón, que Costa Rica era un punto esencial en la operación de esa estructura criminal. Entonces, como usted bien apunta, los grupos estos fuertes que pregonan la ideología ALBA, que tienen relación con Nicaragua, que por supuesto observan a Cuba como la meca de su ideología, son los grandes grupos narcotraficantes que nos están afectando enormemente ahora. Eso no obsta, no podemos decir que solo sean ellos, tenemos también carteles, sería equivocado solo verlo desde esa perspectiva, ellos son importantísimos y en el caso de Moín, para mí son esenciales el análisis. En el resto del país hay otros grupos operando en la región noroccidental, en el área de San Carlos, que podemos ver que tienen relación con los carteles mexicanos, que son por supuesto menos ideológicos y más metidos en el narcotráfico y crimen organizado. Hay de todo, tenemos una panoplia de gente metida. En el medio de esto no podemos obviar a Nicaragua, no, que es como un hueco negro. El ejército, la policía no colabora con nadie en la lucha contra el narcotráfico, lo que hace presuponer a cualquiera con un poquito de percepción y de inteligencia que hay grupos ahí manejando a las FARC, hay grupos manejando a los narcotraficantes normales y no colaboran absolutamente con nadie. Tengo que agregar que sin ser campo ideológico también tenemos un problema seriosísimo en Honduras, ¿verdad? Para seguir agregando problemas y no soluciones, en donde efectivamente Honduras está en problemas de ser considerado por el involucramiento de altas autoridades y familiares un narcoestado. Entonces, sí estamos en un problema
increíblemente complejo y Costa Rica está directo en el medio de eso. Don Directo, no Álvaro, tiene y algo escapatoria. figura, Argentina figura algo en esta historia, en este ensamblaje comercial, Argentina, Ecuador y Bolivia, por ejemplo. No, Argentina no es productor, no es productor ni de hoja de coca, ni han habido grandes laboratorios que tengan que ver con esta área del mundo. Hay algunos atisbos de problema de narcotráfico, pero conforme usted se aleja hacia el sur, baja mucho el gran narcotráfico. Ah, ok. Siempre habrá No, narcotráfico local, okay. sin duda. ¿Verdad? No se producen esos terrenos la No, coca como en no, Bolivia no. o En en... el caso de Ok, Bolivia tenemos producción tradicional milenaria y en el sí. caso de Ecuador poco menos, pero importante siempre ha sido históricamente Perú en el Alto Guayaga, que fue en algún momento, en los 80s, 70s y un poco hasta los 90s, el centro de mayor producción del mundo de Y ahorita pasta. tenemos a un señor Castillo que acaba de ser electo presidente y que también es de extrema izquierda. Entonces ya integramos prácticamente todo el ensamblaje industrial. Podríamos decir que esto es un retroceso, la elección de Castillo, clarísima, porque todos esos grupos populistas de izquierda, empezando por Evo Morales, este señor Castillo tiene digamos, una parecido, aunque no tienen el mismo origen histórico, son diferentes. Los dos, Castillo está más en el área del sindicalismo tradicional, Morales está en el área del altiplano, de los movimientos indígenas del altiplano, particularmente los productores de coca, De coca. pero ambos tienen una matriz común que es el antiyanquismo, ¿verdad? Y una visión de izquierda que los hace ser favorables a los grupos narcotraficantes. En el caso de Bolivia está más que probado lo que sucedió, se aumentó mucho la producción y en el caso de Perú veremos los resultados, estamos a punto de empezar a ver un problema ahí. Si Perú vuelve a ser, como siempre lo ha sido, un gran productor, no es algo nuevo, bajo Castillo entrará en una gran problemática de violencia, como lo tuvo con Sendero Luminoso, como lo tuvo con Tupac Amaru, todos esos grupos que siempre fueron clásicos protectores de la producción y que sacaban en su armamento, su logística, todo de el negocio del narcotráfico, igual que las FARC que lograron vivir décadas enteras del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces sí tenemos un problema y en Costa Rica claramente usted siente que la idea manejada por la izquierda, que ha sido siempre, en el caso de Costa Rica, suave con los criminales, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del Legislativo y por supuesto en el Judicial, a donde se utilizan los instrumentales marxistas para analizar el crimen, usted ve en la situación en la que nos tienen, usted ve el problema de la liberación de criminales, cómo ha aumentado la violencia y el narcotráfico en el país, pese a que se les advirtió que de continuar con esa política tipo marxista, nos tienen en esta situación. Ahora, don Álvaro, ok, nos regresamos nuevamente a Costa Rica. Y yo quiero su opinión particular de esto porque no tuvimos oportunidad de conversarlo. Yo lo tuve pendiente de llamarlo para hacerle la pregunta, por lo menos para mí, para cultura general. Antes del escándalo más actual, el escándalo de corrupción de las empresas constructoras, MECO, H. Solís, con el COSEBI, CONAVI y una empresa de inspección, el escándalo inmediato anterior era un escándalo que denunciaba la penetración o reuniones de grupos narcos con miembros de la Asamblea Legislativa. Inclusive se mostraron videos donde estos señores fueron a visitar a diputados y al menos se inicia una investigación contra un diputado en particular. Cuando vemos este nuevo escándalo, los que hemos hecho, digamos, algunas horas en el entrenamiento de la comunicación política estratégica, conocemos que hay un método que se llama caja china. La caja china es que usted explota un escándalo para callar otro escándalo. Entonces ahora todos volvemos a ver hacia las constructoras que de todas maneras es todo un tema de crimen organizado. Pero decía un buen amigo en común, Claudio Alpizar, que hay políticos que se vuelven como un calamar. Cuando el calamar se asusta, libera la tinta, mancha el agua y él puede escaparse. ¿Qué opinión le merece a usted de este escándalo tan espectacular y tan mediático y también el silencio absoluto que quedó
después de estas acusaciones en la Asamblea Legislativa y este acercamiento al menos del narcotráfico al primer poder de la República? A mí me parece interesante que nos hayamos concentrado en lo que sucedió en la Asamblea Legislativa y hay toda el derecho a concentrarnos en eso porque fue interesante que se atrevieran estos narcotraficantes a presentarse así, como si fueran verdaderos hombres de negocios, ¿verdad? No haber mandado a alguien que no fueran ellos mismos, ¿verdad? A un verdadero testaferro, eso lo hace alguien más sofisticado. Estaban tan seguros que iban ellos mismos e intentaron reunirse con varios diputados. De algunos de los mencionados no pudieron reunirse y creo que ha ido quedando un poco claro entre los que se reunieron y los que no se reunieron claramente, ¿verdad? Eso ha empezado a limpiarse un poco ese nivel de, digamos, de participación. Hay unos que sí participaron y hay uno en particular, un diputado que hizo gestiones, que anduvo con ellos y se reunió y además está mencionado por los mismos grupos grabados por las autoridades del OIJ, perfectamente bien grabados, legalmente grabados, en donde hacen aseveraciones de ayuda económica, etcétera, muy clara, pero es solo con uno, eso solo sucede con uno de todos los miembros y veo algunos diputados que niegan vehementemente con bastante certeza que ellos ni siquiera conocen a esos tipos y que nadie alrededor de ellos nunca los conoció. Y es posible hacer que toda esa cambalache de reuniones haya sucedido así como se relata. Pero la Asamblea Legislativa no tiene el poder de relacionarse con el narcotráfico en la realidad, es decir, no puede tomar medidas, no puede permitir lavarle dinero en un banco, no puede ordenar que se le dé una, digamos, una licitación o se le libere, lo que puede hacer servir de influencia, de tráfico de influencias, pero hasta ahí llega. Yo me concentraría. Perdón, pero es que usted está tocando un tema indispensable aquí y no podría ser una contención para que no pasen las leyes que podrían castigarlo. Recordemos a un Pablo Escobar en el Congreso cuando llegó a ser diputado de la República en Colombia, que él llegó al Congreso, él mismo se autofinanció el ascenso para llegar al Congreso y era con la única intención de contener las leyes que pudieran extraditarlos, ¿verdad? A los narcotraficantes. Entonces, le pregunto, ¿no será este lobby una forma, por ejemplo, hay una ley que ya lleva, creo que poco más de 8 años de estar en el Congreso, que es la ley de extinción de dominio, y no la vemos todavía en pleno, digamos, en discusión, se retrasa y se posterga. ¿No cree usted que sea parte de un lobby para mantener las leyes blandas y las circunstancias como están, puertas sin candado? Es interesante lo que usted está diciendo. La iniciativa de las leyes de este tipo la tiene el Poder Ejecutivo. Es difícil moverse sin iniciativa, sin el apoyo del Ejecutivo, una ley tan específica como la extinción de dominio. Y hoy sale la noticia, si usted tuvo oportunidad de verla, por eso digo que no está tan callado el tema y se está complicando un poco más de lo que esperaba, por lo menos la gente, si es que usó la caja china, como usted lo está mencionando. Hoy sale la noticia que el mismo grupo de personas relacionadas por la policía con caso serio de narcotráfico, muy serio, visitaron 2 veces la casa presidencial. Y ahí sí es interesante, porque ahí usted no va a tráfico de influencias, ahí usted no va usted va a algo muy específico, una petición específica. Usted no va a hablarle a la casa presidencial para que le hablen a un centro de patentes o que le pasen un sello en un mapita, en un planito de una construcción. En la casa presidencial usted solo va a hablar cosas muy, muy precisas y no puede perder el tiempo. Normalmente tiene pocas oportunidades. En este caso hicieron 2 visitas. Entonces, hemos de esperar explicaciones muy concretas de la casa presidencial, con quién se reunieron y de qué hablaron y se hicieron algunos movimientos. Aquí sí está interesante. Se puso increíblemente más interesante. Francamente, ningún diputado tiene ni la milésima de poder que tiene la casa presidencial para lo que necesite un grupo de estructura criminal como este. Los diputados pueden influenciar y pueden llamar y pueden mandar cartitas, pero usted también puede no ponerle ninguna atención y no le pasa nada. A ningún alcalde ni a ningún jefe de departamento de construcciones de ninguna municipalidad no le va a pasar nada porque un diputado le mande una carta. Pero en cambio, iniciativas en los periodos largos que ha habido, por cierto, el más largo de la historia en materia de sesiones extraordinarias ha sido ¿verdad? Por una situación especial ahí que hubo.
nos interesa muchísimo qué leyes querían promover, nos interesa o qué muchísimo leyes no se iba a hablar, o a quién qué querían que se fuera leyes a iban a nombrar, dejar con el tiempo para que se sigan enfriando. o qué proyecto gigantesco. Usted no va a hablarle proyectitos de un edificito en Limón a la casa que usted va a hablarle un proyecto gigantesco de casas populares o algo así. Usted no va a perder el tiempo con un centrito comercial, ¿verdad que no? No tiene ningún No, sentido. no. Eso se maneja a otro nivel. Y usted le habla a la casa presidencial para que ¿dónde estarían? Por ejemplo, si algún banco internacional de los que tenemos relación puede financiar un gran proyecto de casas populares en el área atlántica o en el área pacífica, como han sido repetitivos, lo que han dicho los diputados que hablaron, que esto ha sido la petición. Entonces, es importantísimo quién lo recibió y a quién lo refirió, ¿verdad? Y si pidieron alguna cosa en materia de seguridad o en materia de muelles. Esto es importantísimo. Si han pedido alguna concesión, algún favor, alguna tráfico de influencias en materia de puertos. Esto es esencial, absolutamente esencial saberlo. Don Álvaro, Entonces, esa negativa de querer poner los escáneres, ¿cree usted que responde al tema del contrabando o al tema precisamente del narcotráfico? ¿Quién gana cuando no hay escáner, cuando no se puede revisar los contenedores salientes? vamos a ver, contrabando no tendría ningún sentido hacerse el esfuerzo y el costo de los escáneres. ¿No? Tipo de contrabando que sacamos de Costa Rica para afuera, podría ser algo de arqueología, muy poquito, es cosa muy modesta. El costo de los escáneres sería extraordinario, extraordinariamente alto y extraordinariamente caro el mantenimiento para un problema arqueológico. Eso es mejor meterle un poquito de compras controladas, andar comprando por parte de las autoridades de OIJ o de cultura, andar comprándolas y agarrar presos a la gente con dinero marcado y todo eso. Es muchísimo más sencillo ese mundo que los escáneres. Armas nosotros no producimos y otro tipo de cosas interesantes de esas no producimos. Los escáneres tienen sentido para el narcotráfico en Costa Rica. Es decir, hay otros países que tienen sentido para tecnologías, que no salga tecnología a países prohibidos, digamos de Estados Unidos, que no salga tecnología para Cuba, para poner un ejemplo simple y entendible, y sucede eso. Pero en nosotros no tiene ningún sentido eso, básicamente ninguno. En cambio, narcotráfico 100%. Y efectivamente ahí usted ha tocado el punto central. Los primeros escáneres no eran convenientes, no tenían operatividad correcta y el costo de mantenimiento era extraordinario, pero extraordinario. Es como este tipo de printer que usted compra baratísimo y era carísimo cuando El tenía que costo del reponer cartucho, sí. el cartón, igualito, es la operación Epson o algo así se llama, que usted compra 32,000 colones el printer y cuando iba a comprarlos valían 40,000 colones y se gastaban rapidísimo, Sí. con 100 o 200. Es lo mismo, esos escáneres eran pésimos. APM tiene escáneres de estándar internacional porque para que nos permitieran la entrada en los puertos de Estados Unidos teníamos que cumplir requisitos específicos en unas leyes y unos convenios que entramos con ellos. Y en este momento mi preocupación muy grande, pero extrema, es que esos escáneres no están funcionando. No están funcionando bien. Y no está funcionando del todo en algunos Y no días. están funcionando a propósito porque no quieren que funcionen. A mí me parece extraordinario y le recuerdo una y otra vez que ahí sí tengo la sospecha que usted toca ideológica, que usted toca de lo que nos está pasando con los grupos de la izquierda internacional. El cartel de los soles es claramente una gran institución criminal que viene de un país que se declara líder del ALBA, que se declara en la persona que hizo sobrevivir a Cuba, que hizo sobrevivir a la Nicaragua sandinista, y ahí ese es el cartel más grande que nos afecta en esta zona. Entonces ahí tenemos, y recuerdo el caso de Saab, ¿verdad? Para que no se nos olvide, cuando Saab sea trasladado a, a Miami, va a ser interesantísimo que mandemos todos los fiscales que hay en el país. Y yo me ofrezco ir pagando por mi propia cuenta para ayudar a hacerle las preguntas al señor Saab, porque va a ser interesantísimo que nos cuente cuánta plata mandó a las campañas políticas. Siempre y cuando los medios de comunicación no rompan otra caja china para callar ese momento en la noticia del momento. Pues Sí, estoy a de mí me acuerdo llama con la usted. atención que la noticia del momento hoy debería ser Costa Rica realmente es una potencia mundial en materia de narcotráfico.
Sí. y veo los medios calladísimos, ¿verdad? Pero Yo quería, me llama la poderosísimamente la atención es que son cuando, silencios cómplices y muy misteriosos. sí, es que algunos grupos se han involucrado con el gobierno y no saben cómo salir del hueco, donde ahora que ven que el país se convirtió o está a punto de caer en algunos lugares, por lo menos del país, en un narcoestado. Y Ujú, eso, todavía el país no es un narcoestado porque todavía estamos funcionando con cierta regularidad, pero sí ya lo que se siente de penetración en las claro. fuerzas policiales, en las fuerzas de tarea, en la inteligencia y sobre todo a nivel judicial, nos puede ir poco a poco. Esto va a ser un proceso en el que ciertas zonas del país van a ser estados fallidos, donde la ley no se aplica, se aplica la ley del crimen, donde los funcionarios, tanto políticos como judiciales como administrativos, van a estar a la orden del regente criminal de la zona. Por ejemplo, me preocupa muchísimo la situación en la zona atlántica con el Diablo y su pandilla. Para poner uno muy concreto, Ujú, la operación está siendo gigantesca y muy importante. Tenemos problemas de pistas clandestinas en forma extraordinariamente operativa al noroccidente del país, y el sur-sur es por donde entra más del 80% del narcotráfico internacional a Centroamérica entera. No es claro. solo Costa Rica, Don Centroamérica Álvaro, entera. yo quería nada más hacer una aclaración. Cuando yo le comentaba que si el interés podría ser de los grupos de contrabando, es porque hace algunos años tuve la oportunidad de estar con un señor que pertenecía a una cámara de textileros o algo así por el estilo. Y entonces cuando nos hablaba del contrabando y del daño que le hacían a la industria costarricense, entonces yo le preguntaba, pero mira, es que ¿cómo funciona el contrabando? Son señores en picapcitos que vienen del sur, y me dijo, no, el contrabando a Costa Rica entra por contenedores oficiales. El contrabando es declarar un contenedor como si fuera una cosa que paga muy pocos o casi nada de impuestos, y sacar un producto que genera una enorme cantidad de riqueza porque los impuestos se los ganan. Entonces, yo le hacía el comentario porque, bueno, los escáneres en buena teoría deberían de funcionar para revisar lo que entra y también lo que sale, ¿verdad? Que fueran bidireccionales. Ahora, usted menciona algo No, muy perdón, usted interesante, tiene razón en una cosa. No fueron, sí, tiene razón, sería muy pero no, cara la no son los operación. que van con una maleta de Miami los que hacen No, el no, contrabando. El no. contrabando son Bueno, contenedores completos. también lo que sale por las dos fronteras al norte, También, por Tablillas y por Paso Canoas, perdón, Tablillas y Peñas Blancas, efectivamente podrían ser escaneados porque ahí puede ir narcotráfico. Pero el contrabando que usted menciona tiene, no creo que sea efectivo cogerlo con escáneres. Me ah, parece que es no, más efectivo, no, me parece que es más efectivo cogerlo porque lo que usted menciona es absolutamente correcto. Eh, Viene y dice 50 unidades grandes de 50 kilos cada una de ropa de tal tipo, y en realidad vienen 100 unidades, vienen doble sí, empaque, doble paca, etcétera. Todo ese juego que todos conocemos del narcotráfico, y además la subfacturación y todo el juego. Ahí es donde realmente es un problema más de inteligencia tributaria, inteligencia aduanera, sí, y de que se pueda. Los escáneres son efectivos en lo que estamos, sí, tenés que usarlos, y efectivamente son para el narcotráfico para y la droga. otros para la droga. Ok, Si nos dedicamos al contrabando normal, se puede, pero va a ser poco lo que encontremos comparado al costo ok. Es de mejor dejarlos mantenimiento. al 100% funcionando Yo en limpios. este momento, al, nosotros no somos el primer país de contrabando del mundo, eso no, lo que sí somos el primer receptor del mundo de cocaína. Yo lo dedicaría todo mi esfuerzo a eso. No sé si usted ha escuchado una teoría que se llama las leyes de Murphy, ¿verdad? Las leyes de Murphy lo que dicen es que si algo tiene probabilidades de salir mal, no solo va a salir mal, sino que va a salir muy mal. Yo tengo una duda, don Álvaro, que quisiera que usted, si puede darme su opinión en unos poquitos minutos, a ver si yo estoy equivocado en esto, pero es una percepción que tengo. ¿Cree usted que es posible juntar actividades asociadas al narcotráfico a partir de estos casos de corrupción? Vamos a ver, por ejemplo, un proyecto de infraestructura demanda miles de millones. Pueden ser miles de millones de dólares, pueden ser miles de millones de colones, pero lo cierto es que generan flujos de caja, movimientos de capital, compras, expropiaciones de terrenos, dinero de maquinarias muy caras, pero sobre todo, y lo que más me preocupa, es que es muy fácil que usted genere facturas
y argumente como pasó en La Trocha. Por ejemplo, horas de bajo o cientos de miles de vagonetas de asfalto que no existen, pero lo cierto es que usted con una factura firmada podría legitimar ese dinero y meterlo, digamos, en el sistema bancario nacional. Cuando yo esta mañana organizaba el guión de esta conversación, se me venía a la mente pensar si, por ejemplo, si podemos cuestionar a la Asamblea, podemos cuestionar al Poder Ejecutivo, podemos cuestionar al Poder Judicial, implicaría que toda la institucionalidad, digamos, está débil. Por ejemplo, lo que hablábamos del narcotráfico o de la inspección de aduanas, el argumento de la persona que tiene que ver con este tema es que son muy poquitos, que solamente son 6 y que con 6 personas tienen que ver todos los miles de millones de teus o de contenedores que se mueven en el país. ¿Cree usted que para echarle más sal a la herida podría ser, o sea, cabe la posibilidad de que se legitimen capitales a través de los grandes contratos del gobierno en infraestructura, por ejemplo, de carreteras? ¿Es Sí, probable? sí, es probable que haya crimen organizado y Odebrecht, el famoso caso suramericano, mostró cómo se lavó dinero de todo tipo y sobre todo cómo se vincularon a esa También dinero del compañía. narcotráfico, no Claro, solamente fue estuvieron corrupción de vinculados en contratos. Perú, en Venezuela, fuertísimamente, en el mismo Brasil. Es decir, no hay manera que no se terminen vinculando con los grupos criminales. No existe manera que eso no suceda. En Costa Rica ha habido rumores de que algunas de estas operaciones, en el caso concreto de este y lo que tiene que ver, por ejemplo, con la trocha, se rumoró que algunos aspectos abrieron caminos, Portillo. portillos en los que se utilizó por parte del narcotráfico y otros grupos criminales en el norte del país. Hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de eso. De eso sí hay definitivamente posibilidades. No he visto a las autoridades que han tenido acceso a 19 meses. En el caso concreto, Cochinilla, ¿verdad? Deben haber otros casos que tenemos que revisar, donde se maneja mucho efectivo, por ejemplo, en el caso de buses, ¿verdad? De que tenga relación con concesiones de buses o cosas parecidas, donde se maneja efectivo, ahí siempre tenemos que poner ojos, oído y nariz a ver qué está pasando, ¿verdad? Porque puede haber lavado permanente. En el caso concreto de gasolineras, es un asunto importante para ver. Entonces, si hay una vinculación de grupos que tengan gasolineras, todo Cultivos, eso, agricultura, todo, las todo eso. ferias, Pero todo en lo el que caso incluye este efectivo, sí. concreto de Cochinilla, las autoridades que hicieron un excelente trabajo, las del OIJ, 19 meses continuos y de veras obtuvieron un montón de información legalmente por escuchas y por otros medios, hasta por bajo cubierta. No los he visto mencionar el vínculo. Ahora van a penetrar a partir de lo que tienen, que es bastante y bastante sólido, van a penetrar hacia cuentas bancarias, etcétera. Ahí se pueden encontrar préstamos inexplicables, préstamos que más bien generan ventaja, préstamos que, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. Yo, si usted anda buscando algo de eso, creo que al final van a encontrar algo en esa panoplia de empresas metidas, algunas de ellas falsas, etcétera, algunas de ellas repitiendo son el mismo dueño, etcétera, usted podría encontrar, claro que sí, un tipo de lavado de dinero. No tengo la menor duda que ya cuando tengan acceso a las cuentas abiertas de banco, que eso no lo han tenido, por lo menos no lo han enseñado, ahí van a aparecer capitales emergentes, riqueza emergente que no tiene explicación, o préstamos sin explicación, que se los prestaron una compañía que son ellos mismos, que está en Panamá, etc. Todo eso va a aparecer ahí. Caramba. Ahora, don Álvaro, vemos, digamos, una situación de país complicada. Yo no sé si usted comparte la opinión conmigo, pero yo veo Costa Rica como Roma, cuando se quemó Roma, ¿verdad? Incendios absolutamente en todos los rincones, casi que en todos los ámbitos. Vemos una emergencia que se junta con otra, tenemos una crisis sanitaria, aparentemente los hospitales saturados de personas enfermas con el virus. Por el otro lado, revientan estos casos de corrupción. Tenemos además una crisis política, porque tenemos políticos que no hacen absolutamente nada positivo por el país, todo lo contrario, cada decisión que se toma, cada política pública es para afectar más a la población
empobrecerlas, cerrarles negocios. Vemos por el otro lado también una situación que es, digamos, la más preocupante de todas, y es que cada vez estamos percibiendo que el Estado, al tener los niveles de endeudamiento y las crisis que se provoca a sí mismo y que provoca intencionalmente, empieza a quitarle presupuesto a la policía, a la fuerza pública. Entonces, vea, yo le puedo mostrar, don Álvaro, a usted, se los podría mostrar facturas de ciudadanos pagando el combustible para que una patrulla salga a patrullar, inclusive ciudadanos que han pagado repuestos porque el presupuesto no les alcanza a las unidades de la fuerza pública para poder sacar una patrulla a la calle. Tenemos además a la fuerza pública haciendo multas, vigilando fiestas y cuestiones, digamos, de carácter muy personal, que a mí me parece que no deberían de ser la tónica en este momento, pero no vemos, digamos, estas fuerzas reforzadas, sino todo lo contrario, debilitarse. Está debilitándose las policías a propósito también para abrirle el cerrojo a estos grupos narcotraficantes. Sin la menor duda, a la fuerza pública le hemos reducido el presupuesto extraordinariamente, en algunos momentos al 17%, le hemos prohibido que haga una renovación de su personal en aquellos que se pueda ir haciendo, se le ha restringido, se le ha quitado, se le ha sometido al ICD cuando tiene el dinero del narcotráfico que puede disponer de él para ayudar a las policías en cosas muy concretas, se le sometió a la ley normal como si fuera presupuesto normal, entonces básicamente no se pudo hacer nada y lo más grave de todo, se le quitó el impuesto a las sociedades anónimas que fue diseñado y vendido políticamente solo para reforzar a las policías y en este momento está en la caja única del Estado. Entonces, creo que hay un indicativo clarísimo, No clarísimo, existiría, don Álvaro, como abogado. clarísimo de que se ha debilitado, pero lo más extraño, voy a algo más extraño filosóficamente, y uno ve como la izquierda costarricense alaba todas las restricciones y la pérdida de derechos que hemos tenido los costarricenses en esta terrible pandemia, que los hemos asumido casi como con una situación de sacrificio, ¿verdad? Y lo extraño es que en el periodo que ha durado todas esas restricciones en las que es la época en la historia entera de la República, yo no sé si podemos irnos a la colonia porque éramos una colonia, los derechos eran muy restringidos de los coloniales, pero en el caso de la República, que hemos ido expandiendo las libertades de los costarricenses y además la democracia, etcétera, y la igualdad y todas esas cosas importantísimas, en este caso, este es el periodo bajo este gobierno que hemos perdido más derechos de los costarricenses, más que en toda la otra historia, más que en este periodo hemos perdido más derechos que en todos los 200 años casi que hemos sido una república independiente. Y lo curioso es que es exactamente ahora que somos un casi narcoestado. ¿No le parece a usted un poco extraño que habiendo sido el periodo en que se nos reduce, cuando se nos reduce incluso la posibilidad de defendernos, a la gente que quiere defenderse de los maleantes? Al principio el gobierno hizo lo indecible para quitarle el derecho de defensa a la gente. Y vea usted qué curioso, quitándonos derechos, el narcotráfico subió en una escala mundial. No es en una escala que nos llamó la atención, la peor escala posible. Estamos convertidos en el primer país, uno de los primeros países en materia de narcotráfico en el mundo. ¿No le parece extraño? Hay algo ideológico ahí y en mi criterio sí. Quitarte los derechos, controlar a la población, no darle razones por debilitar a la policía, usar a la policía para estar reprimiendo a la población cuando eso no se llega a nada. Cosas totalmente absurdas como que yo en mi carro a las 11 de la noche, vacunado, soy un peligro para la salud pública. Don Álvaro, y no lo es, y no lo son los narcotraficantes claro, que están convirtiendo al país. Entonces me llama la atención efectivamente y el silencio cómplice que no dan explicaciones de nada. Claro, ¿sí? Claro. Me llama la atención. Claro, vamos a sufrir, quiero decirle, los costarricenses acostumbrados a democracia y a libertad, vamos a sufrir la peor de las dictaduras, peor que las militares, peor que la de los, digamos, en América Latina hemos tenido de derecha y de izquierda dictaduras horribles, todas pésimas, improductivas y que no han servido para nada. Son una vergüenza histórica. Las de izquierda, Cuba es una vergüenza histórica, que es una dictadura de 62 años. Nicaragua se está convirtiendo en una dictadura. Son una vergüenza simplemente. Y también algunos militares del pasado fueron una vergüenza.
no fueron exactamente adalides de la libertad y la producción, sirvieron para nada, ejércitos de ocupación a sus propios países. Pero Costa Rica, hoy, exactamente podríamos convertirnos en la peor de las dictaduras, la dictadura de los criminales. Es la más horrorosa de todas, es peor que esas, y eso está difícil decirlo. Sí, Es que los ellos criminales imponen en manden automático la pena de muerte. No pasan por ningún juicio, no pasan por nada, ejecutan y se acabó. en pequeñas localidades, ya eso está sucediendo, que Claro. usted no puede salir a un taxi, usted llega hasta las 7 de la noche, le ordenan cerrarse a un pequeño almacén ahí de alimentos, etcétera. La dictadura del pequeño criminal es la más nefasta de todas. Ni hablemos de la dictadura de los narcotraficantes cuando impongan su ley en regiones enteras. Yo tengo miedo de regiones en el Atlántico, en el sur también, que eso suceda y que esté sucediendo. Y ni hablemos lo último que usted dijo, la capacidad de ejecutar la pena de muerte sin ningún reparo. Entonces, los costarricenses tienen que estar conscientes de que vamos hacia eso, vamos hacia mayor violencia, mayor problema social, uno se nos va a ir el turismo con un anuncio como este y ninguna explicación que da el gobierno, se nos va a ir. ¿Qué turismo va a venir si somos un país de primer nivel en narcotráfico? Esto es un verdadero problema. Y además, ¿qué inversiones serias van a haber en ciertas regiones? Podemos olvidarnos de eso completamente. Don Eso sí es Álvaro, la parte del legado grave. la restricción vehicular, que a mí nunca me pareció correcta, ni siquiera por temas de presas en las calles ni nada, siempre me pareció coartar la libertad de las personas. Hoy en día ya no solamente se extiende a las placas, sino todos los días a partir de las 9 de la noche hasta cierta hora de la madrugada. Como a mí me gusta pensar mal, yo tengo la sospecha de que esto, al no encontrar una explicación científica de por qué, si la mayoría de las personas de 9 de la noche a 5 de la mañana estamos durmiendo, por qué razón cerrar toda posibilidad de circulación o llevarla a la mínima expresión. Yo que pienso mal, podría pensar que también esto es una estrategia para cerrar el país, pero abrir las calles para que pasen los contenedores de droga, para que pasen todos los convoy, para que se podemos pensar muy mal, inclusive tráfico de armas y un montón de cosas que se podrían estar dando porque eliminamos los testigos en la calle. Estoy pensando yo muy mal, de forma muy incorrecta, o podría ser también esto parte de la colaboración estatal a estos grupos delincuenciales para dejarles las agujas del peaje abiertas. Bueno, la defensora de los habitantes le ha dado una oportunidad al gobierno de explicar esto porque le ha dicho, le ha consultado formalmente dentro de sus funciones que explique en qué consiste esa restricción y cuál es la ventaja de esa restricción y en qué afecta a una persona vacunada en su propio carro. ¿Por qué andar en un camión lleno de gente, con personas no vacunadas y sí vacunadas y hasta enfermas? Es perfectamente aceptable andar en su propio carro, usted vacunado a las 9:48 de la noche, es un gran delito de carácter sanitario. Por supuesto, no existe ninguna explicación, es más bien una cosa ideológica del grupo que toma estas decisiones a nivel de gobierno, un grupo de izquierda, por supuesto, todos con, usted ve las características, la forma en que hablan, la forma en que nunca quieren coordinar con el sector privado para vacunar, etcétera. Les ha costado un mundo salir de ese populismo, esa forma autoritaria de los izquierdistas que hay en el gobierno. Por supuesto que eso es así y no tiene ninguna razón. Cuando este gobierno salga del poder nos vamos a dar cuenta cómo es posible que los costarricenses le hayamos permitido que haya cercenado nuestros derechos. Eso somos culpables todos nosotros, los que estamos en este programa suyo, y los que están en la calle, y los que están rezando en las iglesias, de haberle permitido a un gobierno tan incompetente como este, haber conculcado la inmensa mayoría de los derechos de la práctica totalidad de la población, menos ellos. Ellos no se conculcaron ningún No, derecho. no, señor. Ellos tienen derecho a andar por donde quieran, con sus Sí. choferes, con sus carros. Ellos no se restringieron en nada. Ellos no sufrieron absolutamente nada económico. Ordenaron cierres de centros comerciales, cierres de ciudades, pero ellos siguieron recibiendo su sueldo completo, entero, su sueldazo, siguieron teniendo su carro con el tanque lleno de gasolina, siguieron recibiendo su aguinaldo y peor, increíble, con las escuelas cerradas, siguieron recibiendo el salario escolar. Esto es típico, clásico de la mentalidad izquierda, tipo Cuba, tipo Nicaragua,
tipo Venezuela, tipo la Unión Soviética, porque ese es el centro de pensamiento de ellos. Control de población, empobrecimiento de la población, que usted ruegue por un derechito más. Usted llora porque le den permiso de 9 a 11 de la noche. ¿Cuándo se ha visto eso si no han dado una sola razón? Todos debemos apoyar a la defensora que hace una semana les exigió que explicaran científicamente esto que estamos hablando. Si no lo explican, realmente serían sujetos a una de las arbitrariedades más grandes que han cometido contra la totalidad de la población. Pero Y la no se sala los debemos permitir. constitucional, Si no dan una explicación correcta, debemos rebelarnos contra esa actitud autoritaria y que no explican, porque eso es típico de un régimen comunista de los que tanto hemos sufrido en América Latina. sí, y a mí me preocupa mucho también la respuesta de la sala constitucional, porque se han presentado una cantidad ya importante de amparos contra estas restricciones, pero la sala sigue de alguna manera también dándole la razón al gobierno en ese sinsentido. Efectivamente, la sala no ha estado a la altura de proteger técnicamente los derechos de los costarricenses, ha estado a la altura de proteger la actitud del gobierno y no del derecho de los costarricenses. Yo ¿A estoy quién le absolutamente correspondería claro en en ese este punto. caso? ¿A quién le correspondería, don Álvaro? Sería, o sea, ¿a qué puede recurrir el ciudadano si se encuentra cerrada la sala constitucional? Nuevamente la Asamblea Legislativa podría, digamos, de alguna manera accionarse para por lo menos en una ocasión, quedar bien con la ciudadanía y quitar Sí, estos sí, incentivos. la Asamblea Legislativa, le recuerdo, es la que pasó las leyes, es la Sí, que pasó las leyes sin preguntar, sin importarle lo que le pasaría a la Asamblea, a los ciudadanos. Pasaron multas increíbles en la que le quitaban los puntos a la pobre gente, como si no les importara, y ellos mismos no suministran cursos para limpiar los puntos. La Asamblea Legislativa es absolutamente responsable de darle a los instrumentos de represión a un gobierno autoritario como este, claro que sí. No, no, yo no confiaría en la Asamblea, confío mucho más en la Defensoría, que la Defensoría haga el trabajo de exposición. Vea usted que la Defensoría expuso al gobierno en materia de vacunación y los obligó a vacunar. Entonces sí así, fue efectiva. Entonces así hay que es. agradecerle. La vacunación que tenemos hoy no es de agradecimiento al gobierno, es de agradecimiento a la defensora que los expuso. Y hoy también la defensora está haciendo dos trabajos muy buenos. Lo hago porque parece efectivo. Uno, el de consultar lo de la gasolina. ¿Se ha fijado? Que le ha parecido que el asunto de la gasolina es desproporcionado, los aumentos, y que tiene que dar una razón por lo menos, y por supuesto esto de las restricciones vehiculares sin ningún sentido, y es para que el funcionario izquierdoso se sienta confortable sosteniéndolo a usted, porque los izquierdosos, como usted lo vio en el del tren, el encargado del tren, les encanta estarle restringiendo a usted el carro, les encanta estarle poniendo impuestos a todo lo que tenga que ver, les encanta estarle aumentando los impuestos a la gasolina. Eso es típico, Someterlo. es típico de la mentalidad comunistoide, Sí. es típico de ellos. Eso es lo que los define, sobre todo al grupo progre del PAC. Les encanta esa restricción, que usted no se pueda mover, que usted dependa de un permisito de ellos. Entonces, sí Es llegó una, la hora, pero creo que decirle que tenemos el voto. Con el voto podemos desalojar a estos tipos del poder. Ahora, si la gente vuelve a votar por ellos, estoy convencido que le gusta ser un servil de un sistema marxista como el que nos van a imponer si quedaran una próxima vez. Sin duda alguna, tenemos un problema serio en eso. sí, es una especie de sadismo, ¿verdad? Someter a las personas, cerrarles sus negocios, obligarlos a la tramitología, obligarlos al Pero ellos encierro, a no, la espera. pero Ah, no, ellos ellos no, ellos no. han recibido han estado en libertad de moverse ellos. A mí me parece que llegó la hora de ponerlos en su lugar. Don Han Álvaro, mostrado estos una señores, incompetencia absoluta en manejar el país en todo, en economía, en seguridad, en todo. Y en esto de la pandemia han mostrado ser unos autoritarios. Ha llegado el momento de que no aceptemos más o nos explican las cosas correctamente y se ajustan a la realidad actual, o hay que tomar las medidas contra la gente autoritaria como se ha hecho en el pasado en América Latina. Han sido desalojadas las dictaduras de derecha, han sido desalojadas las dictaduras de izquierda, porque así tiene que ser. Un pueblo libre no puede estar aceptando, menos si son unos grandes incompetentes. Si algo caracteriza a este gobierno es que es el gobierno más incompetente en la historia del país. sí. No, y imagínese usted que a mí me comentó buena fuente de un restaurante en San José que cuando llegan los del Ministerio de Salud no los dejan cerrar a las 9. A veces se quedan en la fiesta sin mascarilla hasta dar
tardes horas de la noche y lo que hacen es darles documentos a los empleados para que no les vayan a hacer, o sea, lo que le quiere decir es que la restricción, como bien usted indica, es para unos, pero no para todos. Para otros no existe. No, para los del gobierno no ha habido restricción. No, no Así hay de nada. sencillo, Eso se así de movilizan sin sencillo. ningún problema. Y eso Así es es. inaceptable. En este país no tenemos dos tipos de ciudadanos. No lo hay. No hay ciudadanos PAC y ciudadanos que somos el resto, la gran mayoría. Eso no podemos aceptarlo. Y yo por lo menos no lo acepto. ¿Qué Yo en nos lo pasa, personal don no lo Álvaro? acepto. ¿Ah? ¿Qué nos pasa? Porque Sí, estamos tan permisivos como nación. porque ha Y habido unos esto que usted medios que está han viendo ido, lo veo yo ha y lo habido unos comparto. medios ha habido unos medios que han ido prohijando y creando ambiente a favor del PAC y a favor de este gobierno y del otro. Y esos medios han sido cómplices de esto, sin ninguna duda. Ahora, don Álvaro, en la experiencia y el análisis comparado internacional que usted puede hacer, el narco ciertamente empieza por los municipios, por las alcaldías más lejanas, por la periferia, por la ruralidad. Luego empieza a tratar de penetrar, comprar o amenazar a la policía. También accesa al Congreso, como ya lo hemos visto, o por lo menos hay sospechas en Costa Rica. Se infiltra a través del cuello blanco en el Poder Ejecutivo y evidentemente en el Poder Judicial, porque ese es el que les permite a ellos la libertad de acción. ¿Podría el costarricense ser tan inocente de pensar que efectivamente esto no está pasando en el país? Porque yo no veo que los comentarios de la gente, ni en redes sociales, ni menos en medios de comunicación, esto que en este momento usted y yo estamos conversando, alguien tan siquiera se atreva a cuestionarlo. No, a mí me preocupa la próxima elección, habiendo tanto en juego y habiendo Costa Rica convertido en un trampolín gigantesco del narcotráfico a nivel mundial. Me preocupa mucho la próxima elección, la pureza de las próximas elecciones. Bueno, hemos visto, puede ser un tema técnico, recientemente un partido, una situación increíble de 40,000 votos de diferencia. No estoy diciendo que eso vaya a suceder, pero sí me preocupa que los costarricenses estamos aceptando esas cosas. Eso es hace 20 años la pureza del sufragio era absolutamente sagrada en Costa Rica. Para mi generación era sagrada, para la anterior creo que más sagrada. Pareciera que estamos perdiendo eso. Y entonces me preocupa que en la próxima elección no tengamos. Yo prestaría atención y tendría un ojo puesto que el Tribunal Supremo de Elecciones actúe realmente neutral, correcto, y que no se vayan variaciones ideológicas tipo las que el PAC ha impuesto, tipo el estilo progre. Me interesa muchísimo que sea un tema neutral ideológico. Espero que eso sea así. De verdad lo espero, pero no estoy muy seguro. Don Álvaro, y hay una realidad que a mí me asusta mucho. Yo por motivos de trabajo y tuve una vinculación de más de 20 años con México. Yo tenía que viajar muy frecuentemente a México. Viví la realidad de México, viví un tiempo en México y la, la presión que ha generado el crimen organizado, por ejemplo, en la prensa, es que ahí te matan a los periodistas, ¿verdad? O sea, hay una parte del narcotráfico que intenta negociar, pero cuando no logra la negociación, entonces impone la ley, ¿verdad? De hecho, hay una película que se llama La Ley de Herodes, ¿verdad? O sea, o te apuntas o te jodes, y eso es donde se lleva por delante a todas las personas. ¿Usted cree que ya en Costa Rica hayan periodistas, medios de comunicación o inclusive algunos políticos honestos amenazados? A mí me parece que sí, en algunas regiones del país podría haber amenazas, algunas no tan veladas, otras más veladas, pero sí, y sobre todo, yo diría que a donde se nota, donde hay más preocupación es con el Poder Judicial, ¿verdad? Más que con los periodistas, que no veo todavía que el periodismo sea el que tiene el poder de decidir un caso, tiene el poder de ocultar un caso, que no se llame la atención a una situación o una inversión extraña en Guanacaste o en Limón, para poner un ejemplo, o en el sur, ¿verdad? Eso estamos claros, que un periodista lo pueden callar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que llega un caso de narcotráfico y termina diluido. Lo más importante es que piden las autoridades del OIJ intervención, ya sea para hacer un allanamiento y le tardan 3 meses en darle la intervención, ya no vale nada la Claro. intervención.
Entonces, ahí sí veo yo la debilidad de nosotros. Ahí la veo con claridad. Y sí tenemos una profunda debilidad ahí. No confiaría mucho yo en el sistema, un sistema que ha estado prohijando la protección del delincuente pequeño. Es muy fácil que se utilice esa masa de proteger a los delincuentes que asaltan, que roban casas, que roban carterazos, etcétera, para que eventualmente crear una doctrina general permisiva y alcahueta, y en esa se monten los narcos y no les pase absolutamente nada y no se haga nada. Y ese cuento de la libertad de decisión de los jueces y que no dan explicaciones de nada y que eso francamente en los últimos tiempos ha quedado mucho en deber a la ciudadanía. El sistema le está fallando crónicamente, pero mi preocupación sería lo judicial, absoluta y totalmente sería lo judicial. Más que el periodismo, aunque pueda estar penetrado, no lo dudo, o amenazado, no causa el mismo daño, jamás, que causa el problema en Costa Rica por el enorme poder que le hemos dado al Poder Judicial. Ahí es donde está la clave. Es que en México eso no existe porque el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo, pero como en Costa Rica, todo el sistema para reprimir el delito, el OIJ es parte del Poder Judicial, el Ministerio Público es parte del Poder Judicial, el sistema forense, que es para investigar técnicamente, es parte del Poder Judicial, la Defensoría es parte del Poder Judicial, los que investigan, los fiscales, son parte del Poder Judicial, los jueces que deciden procesalmente o en términos de apelaciones, etcétera, son del Poder Judicial. La sala cuarta que toma al final y hace la doctrina de pensamiento filosófica del país en esta materia, y la sala tercera que tiene la doctrina penal, todos son el Poder Judicial. ¿Se da cuenta usted que el resto no tiene suma ni resta? Realmente el poder está en el Poder Judicial. Don Álvaro, hace unos pocos días yo escuché una entrevista de don Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y cuando la persona que guiaba la conversación le preguntó si esto que estamos de alguna manera acercándonos nosotros y otros temas como la corrupción respondía a una falta de inacción de él o a una falta de liderazgo, él dijo que es que el presidente de la Corte no tiene nada que ver en esto y le tiró la pelota a la Asamblea Legislativa. Pero usted en su formación de abogado, de jurista, ¿cree usted que eso tiene razón él? Un buen presidente de la Corte debería de promover, digamos, estos cambios, o sea, ser él el vector de cambio, o efectivamente es una figura de adorno, digamos, decorativa, y le corresponde a la Asamblea Legislativa hacerle los cambios al Poder Judicial que están demandando los tiempos. Porque también cada vez que la Asamblea quiere hacer algún cambio, ellos dicen que no, que tienen autonomía y que no les toquen nada. Entonces, ¿de qué lado está la bola? La bola está en todos nosotros de elegir diputados completamente del lado del orden público, no seguir eligiendo diputados que francamente llegan a proteger los delincuentes a la Asamblea Legislativa con leyes como justicia restaurativa y la de olvido, y etcétera, que acaban de ser pasadas. Siempre, no hay una sola ley que hayan propuesto floja que favorece al delincuente que no la hayan aprobado en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿de qué cuento estamos hablando? Tenemos que buscar diputados realmente en contra del narcotráfico, diputados en contra del lavado de dinero, diputados en contra de los criminales, diputados en contra del criminal repitente, diputados en contra del sistema carcelario como está, un sistema que tiene que reprimir y contener a los delincuentes en lugar de estarlos liberando. Esto es lo que se necesita. Entonces debemos llevar un grupo enorme de diputados, y claro que deberíamos llevarlo, si no es culpa absoluta de nosotros y de los partidos políticos. El partido que proponga diputados que son de esa línea, progre, etcétera, deberíamos castigarlo y no nombrarle diputados, sino nombrarle diputados duros. Entonces, si usted no lleva a los diputados, no puede cambiar a los magistrados o nombrar a los magistrados nuevos que lleguen y hagan un cambio. Y tampoco tiene los 38 votos para cambiar la constitución, que es lo que usted está mencionando al final. Si usted siempre se garantiza los 38 votos, podríamos cambiar la constitución y hacer un sistema completamente diferente de tipo de política criminal, que es lo que yo abogaría, porque usted puede ver en las noticias que han dado que Costa Rica es el único país que aumentó los homicidios en Centroamérica. Salvador tuvo un éxito absoluto, pero absoluto. Y bueno, ahí se propusieron, tienen un líder, tienen una asamblea legislativa, tienen todo, se propusieron, cambiaron la corte completa, hicieron exactamente lo que había que hacer y
cambiaron el sistema con los criminales y controlan a las maras y se vino al suelo la actividad criminal y particularmente los homicidios. Tuvieron éxito absoluto, tuvieron un éxito muy grande. En general en Centroamérica han tenido éxito, solo nosotros hemos tenido fracaso en esta Ahora, materia. le hago una pregunta desde la ignorancia total. Tenemos a Liberación Nacional con la Fundación Arias, que es la que ha promovido de alguna manera el desarme de la población y le ha puesto miles de palos a la carreta para que el ciudadano no pueda tener arma, no pueda ejercer una legítima defensa, porque ellos argumentan que el arma registrada es un peligro, como si los delincuentes fueran a hacer el permiso de armas y anduvieran con armas oficiales. Tenemos por el otro lado al Frente Amplio, que es muy afín a esta protección a los delincuentes. Tenemos al PAC, que es nefasto, pero no conozco yo, no sé si, por ejemplo, la unidad ha sido de alguna manera un poco más estricta en temas de seguridad, o a qué partido podría acercarse el ciudadano, porque al final nos dan unas listas que uno no sabe ni quién va en esa lista. Entonces terminamos votando por el PLN y nos van a dar más libertad a los delincuentes. Votamos por el PAC, nos van a seguir liberando delincuentes. Votamos por el Frente Amplio, tenemos lo mismo. ¿A dónde cree usted que podríamos encontrar diputados que realmente tengan este corte, digamos, de proteger primero al ciudadano, primero a la víctima y ya después, por supuesto, con dignidad a la persona que esté involucrada en el hecho? A mí me parece que hay atisbos más positivos que negativos en lo que viene, dentro del concepto que yo tengo. Yo soy viejo en esto, tengo 40 años de estar enfrentando públicamente esto y conozco y concuerdo con usted que se lleva uno centonazos constantemente en este punto. Efectivamente, proponen algunas cositas decentes y cuando llegan al poder se vuelven, los convencen de seguir siendo una política, pero se les acabó la cuerda. El país entró en una crisis extraordinaria de seguridad nacional, como lo estamos viendo en estos días. Estamos siendo castigados moralmente en términos públicos. Veamos, los Estados Unidos nos consideran un estado bastante malo en materia del combate al narcotráfico. Vamos a ver si hay atisbos, si está llegando una nueva corriente. El PAC cansó a la gente con su alcahuetería y su protección al delincuente. Ya nos cansó a todos, parece haber un cansancio, no sé si es suficiente, un hartazgo, no sé si es suficiente. Eso lo veremos en la primera elección, lo tendremos el 6 de febrero, pero sí veo atisbos interesantes. En el caso de Liberación, porque me lo está preguntando usted, lo conozco, el programa concreto de gobierno es el de más mano dura que yo he visto hasta la fecha. Y en el cual, con José María Figueres. Sí, con Figueres ahora. Y en el caso concreto de las armas, son favorables a que la población se pueda defender de este crimen rampante en que nos metió este gobierno y el otro. Así que ahí hay un cambio físico escrito de política. Puedo decirlo porque lo conozco. Veo también en unidad, he visto que ha habido también, no hay posición parecida a la del PAC. Veo, por ejemplo, en el caso de Nueva República, llevan una candidata a diputado, la segundo lugar por San José, como doña Gloria Navas, que es favorable definitivamente a la víctima y a las personas. Entonces sí veo cambios diferentes. Esta Asamblea Legislativa ha sido un desastre en eso. Es absolutamente imperdonable que le hayan permitido al PAC llevarnos a este caso. Son perfectamente responsables y corresponsables de lo que ha sucedido, todos. Y ahí sí concuerdo con usted, todos son corresponsables de haber permitido eso. Y del otro lado veo a gente como don Otto Guevara y esos que son favorables también a la defensa de la población y no del delincuente. Claro. Sí, de la propiedad. Entonces sí me agrada lo que veo en este campo. Me gusta. Lo que he visto mejor formado es el programa de don José María Figueres y de Liberación Nacional, el programa oficial de la campaña, en el que claramente marca una diferencia radical con el PAC. No, en nada se parece a las posiciones del PAC, que por cierto, agregando, de las grandes mentiras del mundo, ¿eh? Decían que el narcotráfico y los sicarios y todos se nutrían de las armas de las personas honorables que las tenían debidamente registradas. Una de las mentiras más acabadas, y el tiempo ha dado la razón, era la protección a los narcotraficantes, el permitir el uso del territorio, lo que nos ha llevado a la destrucción de la seguridad nacional y eventualmente de la seguridad ciudadana. Don Álvaro, muchas gracias. Vea, estas últimas frases suyas nos dieron la nota positiva,
Yo sé que el tema es un tema pesado, es un tema que preocupa, que asusta, que decepciona, pero alguien tiene que hablarlo. Y bueno, evidentemente yo estoy en las mejores manos para poder conversar. Me honra su amistad, me honra poder tenerlo acá en el programa. Le agradezco muchísimo el tiempo, de todo corazón. Creo que todas las personas que vean el programa lo van a agradecer y muchas de sus frases se van a volver virales. Créame que va a tener va a estar su rostro y sus palabras en miles de hogares costarricenses, y creo que nos dio eso, nos dio el tono positivo para hacer el cierre del programa. Con mucho gusto, ha sido un gran placer compartir con usted y con todos nuestros amigos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Álvaro. Y muy buenas noches a usted. Le agradezco muchísimo que nos acompañe una vez más. Le sugiero, por favor, seguir la página de Noticias Digitales Impacto para que esté bien informado. Es una noticia editorializada, es una noticia pensada, digerida, para que usted pueda entender las preguntas que no se hacen cuando se da una información. Le agradezco mucho su presencia. Por favor, comparta, denle seguir al programa y nos vemos en 8 días. Muchas gracias y que tenga una feliz semana. Muy amable.